Transforma tu vida de manera inesperada, descubre el secreto extraordinario revelado. La lluvia golpeaba implacable contra las ventanas de la pequeña casa de Manuel. Sentado en su escritorio, los papeles apilados ante él reflejaban la misma angustia que pesaba en su corazón. A los 35 años, el peso del mundo parecía caerle sobre los hombros. La honestidad y la ética eran las lecciones que había recibido de sus padres, pero en los tiempos actuales, esas lecciones se sentían más como una carga. La crisis económica ahogaba a su familia, y sus hijos, Lucas y Sofía, apenas disfrutaban de pequeños lujos. Su esposa, María, a menudo dejaba escapar un suspiro de resignación. Con un esfuerzo titánico, Manuel había mantenido su bufete, pero las oportunidades se desvanecían. En su pecho, ardía una vulnerabilidad que lo hacía dudar de su capacidad para proporcionar a su familia. La angustia se transformaba en desesperación al considerar que un solo error podría costarle todo lo que había construido. Sin embargo, tras cada noche de insomnio, una pequeña chispa de determinación se mantenía viva. Tal vez en su interior algo había que descubrir. Un día, mientras el cielo lloraba, decidió limpiar el ático de su abuela, un lugar olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido. La madera crujía bajo sus pies mientras exploraba muebles cubiertos de polvo y telarañas. Y entonces, el baúl antiguo apareció, oculto entre las sombras. Con manos temblorosas, lo abrió, revelando una colección de cartas y documentos que hablaban de su abuelo, un maestro y político venerado en el pueblo. Su corazón se aceleró al leer sobre el centro educativo que había fundado, cerrado por la corrupción. Una mezcla de admiración y tristeza le inundó. Aquel sería un legado que no podía ignorar. La voz de su abuelo resonaba en su mente, impulsándolo a actuar, pero también la sombra del temor lo acechaba. ¿Podría revivir ese sueño en una comunidad que aún sufría por viejas heridas? La idea lo perseguía día y noche, atrapándolo en un dilema. ¿Debería arriesgar la seguridad de su familia por un ideal que parecía casi imposible? Las conversaciones con María se volvieron tensas. ¿De verdad crees que valdrá la pena, Manuel?, preguntaba ella, cargando la preocupación en cada palabra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la reunión del concejo estaba marcado por una tormenta interna. Manuel llegó, el sudor se había adueñado de su frente, y cada palabra de sus rivales reverberaba en sus tímpanos como un eco. ¿Cómo podían cuestionar su integridad? La tensión en el aire era palpable. Miradas críticas se posaban sobre él, y sentía la presión de cada comentario despectivo. En el fondo, la voz de su abuelo lo instaba a ser valiente, pero dentro de él la profunda angustia lo devoraba. ¿Y si todo esto costaba la lealtad de su propia familia? La voz de su conciencia resonaba, cuestionando si su sacrificio valdría alguna vez la pena. Una decisión se cernía sobre él, como un rayo a punto de impactar. Se sentía atrapado entre el anhelo de hacer lo correcto y el temor a perderlo todo. El eco de las palabras de sus rivales seguía resonando en su mente mientras Manuel caminaba hacia su casa, derrotado. Cada crítica era un golpe más a su visión y su deseo de restaurar el legado de su abuelo. La reunión no había salido como esperaba. Su plan de revivir la educación en el pueblo fue arrojado al fuego del escepticismo colectivo. No solo se sintió derrotado por el consejo, sino también por sí mismo. La noche se convirtió en un espacio de reflexión. Sentado en su sala, la luz mortecina proyectaba sombras sobre las paredes. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por una idea? La imagen de Lucas y Sofía jugando en el jardín, despreocupados, apareció en su mente. Ellos parecían ser una parte de su fortaleza, pero también su vulnerabilidad. ¿Acaso valía la pena arriesgar todo por un ideal que podría no fructificar? Cada latido de su corazón parecía susurrarle que era el momento de mostrar determinación,
Pero la ansiedad lo mantenía anclado a la realidad cruda de los números en su escritorio el día siguiente. Al despertar, la imagen de su abuelo, con su serena sabiduría, no le abandonaba. Manuel sabía que tenía que hacer algo que pudiera demostrar que su visión era más que un simple sueño. Después de un exhaustivo razonamiento, decidió que no podía rendirse ante la adversidad. La memoria de su abuelo estaba ahí para motivarlo. Así decidió iniciar un pequeño proyecto, algo que podría servir de prueba de su compromiso. Solo necesitaba reunir a un puñado de personas dispuestas a ayudar. Contactó a exalumnos, amigos y padres de familia que habían vivido la experiencia educativa de su abuelo. Con la esperanza renaciendo en su pecho, se sintió impulsado hacia una visión menos ambiciosa, al menos por ahora. No se trataba de construir un nuevo centro educativo de inmediato, sino de desarrollar talleres informales que revivieran el concepto de aprendizaje colaborativo. Ese día, se sentó frente a su computadora y escribió un mensaje en su grupo de Facebook, invitando a cualquiera que quisiera involucrarse. Por primera vez en mucho tiempo, esa chispa de esperanza comenzó a convertirse en un fuego donde antes solo había cenizas. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba apoyo y fe, y quizás eso significaba comprometerse más con su comunidad, incluso si eso traía más dudas y riesgos para su familia. Cada respuesta positiva que recibió reforzaba su determinación. Con cada palabra de aliento de aquellos que estaban listos para unirse a su causa, su confianza comenzó a crecer, aunque absolutamente aterrorizado por la posibilidad de fracasar. El día de la primera reunión llegó y Manuel se visualizó frente a un grupo ansioso, nervioso pero decidido. Al mirar a las caras conocidas, sintió una conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. La ansiedad inicial se convirtió en emoción. Lo que había comenzado como un pequeño gesto de esperanza se transformaba en un movimiento con el potencial de cambiar el rumbo de muchos. Pero aún había un lastre que no podía ignorar: la creciente resistencia que ya anticipaba por parte de quienes lo habían cuestionado en el concejo. Mientras la tarde avanzaba, los murmullos de incertidumbre comenzaron a llenarle la mente. ¿Sería esto suficiente para callar las voces de la duda? ¿Se enfrentaría a una nueva ola de críticas? La idea de que su esfuerzo podría fallar aún lo abrumaba. Una pregunta persistente le daba vueltas. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse de nuevo a sus opositores y defender no solo su visión, sino también el legado de su abuelo? En ese instante, Manuel supo que estaba al borde de un precipicio, entre el deseo de construir y la necesidad de proteger lo que más amaba. El momento de la verdad se acercaba. Manuel respiró profundamente al entrar en la sala. Las paredes, testigos silenciosos de sus ansias y miedos, estaban adornadas con los rostros de aquellos que habían pasado por el mismo camino. A medida que los asistentes tomaban sus asientos, notas de nerviosismo se mezclaban con la emoción palpable en el aire. Su mente giraba, cuestionando si realmente tenía las respuestas que todos buscaban. Este era su momento, pero también su mayor desafío. Cuando las sillas comenzaron a llenarse, una parte de él se sintió abrumada. Recordó las palabras sarcásticas de sus rivales, la sombra de su propia duda que le decía que no estaba a la altura. Pero en el fondo, el deseo de demostrar que podía ser un agente de cambio lo empujaba hacia adelante. Manuel sabía que el primer paso era compartir su visión, no como un sueño distante, sino como una posibilidad real y alcanzable. Alzó la voz, temblorosa al principio, y comenzó a hablar. Describió con entusiasmo cada taller planificado, el propósito detrás de cada actividad. Usó anécdotas de su abuelo, historias que tocaban los corazones de aquellos que escuchaban. Poco a poco, el aire se cargó de expectativa. La conexión entre lo que decía y las experiencias compartidas en su infancia empezó a vibrar con fuerza. Sus palabras despertaban recuerdos adormecidos de las lecciones de vida que habían moldeado a varias generaciones. La percepción del tiempo se borró en medio de su discurso. Empezó a notar las sonrisas de apoyo y los gestos de asentimiento. La ansiedad, aunque aún presente, se fue transformando en una oleada de energía que fluía entre él y su audiencia. Sin embargo, Manuel no podía ignorar a las figuras en la sala que aún reflejaban escepticismo. Eran los mismos rostros que en el consejo habían cuestionado su integridad y su propósito. La necesidad de enfrentarlos comenzaba a cristalizar en su mente al concluir su presentación.
Un silencio momentáneo llenó el espacio, como si todos estuvieran procesando la información. Fue un silencio inquietante, y Manuel sintió que el peso de la atención recaía sobre sus hombros. Entonces, la voz de una mujer interrumpió el parpadeo de incertidumbre en el aire. ¿Y si esto no funciona, Manuel? ¿Qué pasará con nuestras expectativas? Preguntó, su mirada fija y desafiante era un dilema personal, una confrontación que no esperaba, y su mente corrió por diversos senderos en un instante. Tenía que ser honesto, tener el coraje de desnudarse emocionalmente. Sin pensarlo 2 veces, respondió, no tengo todas las respuestas. Este camino está lleno de riesgos y perspectivas de fracaso, pero también de aprendizaje. Lo que realmente quiero es buscar juntos la posibilidad de un futuro mejor. Eso es lo que hace que este intento valga la pena, ¿no? Las palabras resonaron, y aunque algunos permanecieron escépticos, otros comenzaron a murmurar en consonancia. Manuel estaba sintiendo una conexión que apenas comenzaba a definir su nuevo propósito. Cada palabra de apoyo que surgía de la sala lo empoderaba aún más, pero el eco de la duda que había sentido anteriormente regresaba, ponderando el coste de esta lucha. Cuando la reunión llegó a su fin, no fue el aplauso, sino los rostros de las personas lo que más le gratificó. Había encendido un pequeño fuego, pero enfrentarse a la resistencia aún la acechaba desde fuera. Miró por la ventana y vio las sombras de aquellos que no creían. Al salir, una voz familiar le llamó desde el fondo. Era su viejo amigo Diego, uno de los críticos más acérrimos, que se acercaba con una mirada intrigada. «Te he escuchado, Manuel», comenzó. «Y debo reconocerte que lo hiciste bien, pero ¿estás listo para las repercusiones de lo que has empezado?». La pregunta quedó en el aire, y Manuel sintió que el camino que había elegido se desenrollaba ante él, lleno de posibilidades y riesgos. Ahora no solo se trataba de la educación, sino de todo lo que él, como hombre y como hijo, estaba dispuesto a defender. Y en ese momento, supo que la batalla apenas comenzaba. Manuel se detuvo un momento, sintiendo la gravedad de la pregunta de Diego. Esa imagen de su futuro ya no era solo una línea incierta, al otro lado había un abismo de expectativas, miedos y, sobre todo, de responsabilidad. Se preguntó si estaba preparado para las repercusiones que venían con el compromiso que él había elegido. Tenía que lidiar no solo con los escépticos que lo rodeaban, sino también con las dudas que él mismo había alimentado mientras caminaba por la calle. Su mente revoloteaba entre la euforia de haber compartido su visión y la incertidumbre que pesaba sobre sus hombros. Las palabras de Diego lo inquietaban. Su amigo no solo era crítico, era un pragmático, alguien que siempre buscaba resultados tangibles. Reflectando sobre su trayectoria, Manuel recordó cuánto había luchado en su propia vida para superar obstáculos, y aquellas experiencias se convirtieron en un combustible ardiente que ahora necesitaba utilizar. Decidió buscar consejos dentro de sí mismo. Se sentó en un banco del parque, rodeado de árboles que albergaban historias de generaciones. Cerró los ojos y permitió que su mente viajara a momentos de su infancia, cuando enfrentó situaciones que lo habían forjado. De repente, la imagen de su abuelo vino a su mente, un hombre de trabajo duro, pero con una profunda fe en el potencial humano. El cambio no sucede sin el sacrificio, Manuel solía decir. Esa frase resonó en su interior, impulsándolo a cambiar su perspectiva. Fue un momento de revelación. ¿Qué tal si utilizaba ese sacrificio como parte de su mensaje? Si podía conectar su historia personal con los desafíos colectivos de aquellos que lo escuchaban, quizás encendería más chispas de conexión. Con ese pensamiento en mente, comenzó a trazar nuevas estrategias para abordar sus futuras presentaciones. Tenía que ser auténtico, no solo un líder en el papel, sino uno que compartiera sus propias vulnerabilidades. Durante los días siguientes, trabajó en una nueva narrativa. Decidió que su enfoque no sería solo el de presentar talleres, sino también compartir relatos personales que mostraran sus fracasos y aprendizajes. Reunió a un pequeño grupo de amigos y familiares para ensayar su nuevo discurso. Al presentar su experiencia sobre cómo la derrota lo había moldeado, se dio cuenta de la fuerza que podía encontrar en su verdad, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sombra de la oposición. La figura de Diego lo observaba desde la distancia, criticando silenciosamente cada movimiento.
Manuel sintió una presión constante para demostrar que no solo estaba hablando, estaba ejecutando. Esa necesidad lo llevó a investigar más, a recopilar datos y testimonios que pudieran anticipar el escepticismo. Una noche, mientras organizaba su material, recibió un mensaje inesperado. Era un antiguo profesor que había sido mentor para él. Manuel, decía el correo, he estado siguiendo tu camino. Siento que el cambio que buscas también puede reinventarte a ti. Pero, ¿realmente estás preparado para definir tu legado? Pregúntate qué quieres que se recuerde de ti. La pregunta le echó una sombra nuevamente. Manuel se sintió invadido por una mezcla de orgullo y temor. Al mismo tiempo, sabía que el viaje hacia su propósito solo acababa de comenzar. Las dudas sobre su capacidad volvieron a surgir, pero esta vez, la determinación para enfrentarlas también creció en él. Estaba listo para mostrarse vulnerable y a la altura de lo que muchos consideraban un ideal inalcanzable. El día de la próxima reunión se acercaba y con cada hora que pasaba, la ansiedad se transformaba en una energía renovadora. Se dio cuenta de que lo que realmente había comenzado a transformarse era él mismo, su identidad y su visión. Sin embargo, la pregunta de Diego persistía como un eco insistente en su mente, y sabía que lo que estaba por enfrentarse no era solamente a sus críticos, sino a las circunstancias que lo definirían como líder. Al salir de casa hacia esa nueva presentación, Manuel respiró hondo. Estaba decidido a no solo presentar su visión, sino a desafiar las expectativas y demostrar que el poder del cambio reside en la autenticidad. Pero, ¿podría realmente enfrentar al más formidable de sus oponentes, el miedo a fracasar frente a todos? La incertidumbre lo acechaba, y el camino se tornaba más complejo con cada paso que daba. Como una sombra, el desafío esperaba al final de su travesía. Mientras caminaba hacia la reunión, el ritmo acelerado de su corazón resonaba en sus oídos, casi como un latido espectral que le advertía sobre el abismo al que se enfrentaba. La decisión de ser auténtico al compartir su historia le había generado una mezcla de emoción y terror. Nunca había mostrado sus debilidades de forma tan directa. Pero sabía que esto era un paso necesario en su evolución personal. Al llegar al lugar, sintió como si la atmósfera lo absorbiera por completo. Las caras desconocidas estaban mirándolo, lo que intensificó su desasosiego. Se obligó a recordar las palabras de su abuelo: la vulnerabilidad es la puerta a la conexión. Antes de salir al escenario, un pensamiento crucial cruzó su mente: no se trata de mí, se trata de lo que puedo entregar a los demás. La sala se silenció mientras se presentó. Su voz, aunque ligeramente temblorosa, encontró un hilo de firmeza. Comenzó su discurso con un relato de su infancia, una historia de un fracaso monumental que había llevado a su familia a los límites. Algo en la sala cambió, pudo ver cómo la audiencia se inclinaba hacia él, interesada. No estaba solo, sus luchas resonaban en los corazones de quienes lo escuchaban. Mientras hablaba, se dio cuenta de que, aunque había preparado sus notas, no las necesitaba. Las palabras brotaban de su interior de manera fluida, impregnadas de verdades que él mismo había olvidado. Relató cómo había superado barreras y engañado la fatalidad con su perseverancia. Llenó los espacios con anécdotas ricas en emociones, transformando sus fracasos en lecciones valiosas que el público podía absorber. Había algo poderoso en ser vulnerable y auténtico. A medida que continuaba hablando, los rostros de los oyentes mostraban empatía y comprensión. Reconoció en ellos la misma búsqueda de un propósito que él había experimentado. Pero en lo más profundo, el eco de Diego seguía resonando. La certeza de que esta presentación era solo una faceta de su viaje lo retenía en un constante tira y afloja emocional. Al finalizar, su cuerpo temblaba de adrenalina. No obstante, esa mezcla de miedo y liberación se sintió revitalizadora. La sala estalló en aplausos, pero lejos de sentirse triunfante, Manuel se encontró en un vacío de reflexión. Su discurso había hecho eco en las almas presentes, pero ahora debía validar sus palabras con acción. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Consciente de que cada acción debía respaldar su discurso, Manuel nació una nueva rutina. Enfocó sus esfuerzos en establecer una comunidad de apoyo entre aquellos que habían escuchado su historia. Organizó reuniones semanales donde podían compartir sus vulnerabilidades individuales y apoyarse mutuamente.
Con cada interacción, sentía que su propio compromiso se hacía más fuerte. Las noches en vela comenzaron a ser parte de su rutina mientras planeaba, rediseñaba y redefinía lo que había empezado. Sin embargo, la figura de Diego nunca desapareció de su mente. Aún sentía su mirada crítica sobre cada paso que daba. Esa presión constante para demostrar que no era solo un hablador, sino un verdadero catalizador del cambio, lo mantenía en movimiento. Una tarde, mientras revisaba mensajes de los participantes de su comunidad, encontró un correo que lo dejó helado. Era una invitación para presentar en una convención más grande, un espacio en el que podría ser realmente escuchado y donde sus principios podrían tener un impacto, pero con un claro riesgo de ser evaluado sin piedad. La decisión que enfrentaba era abrumadora. Aceptar implicaría abrir aún más su vida al escrutinio público y, quizás, la posibilidad de un nuevo fracaso. Sin embargo, esa invitación también representaba una oportunidad, una plataforma para redefinir su legado. Mientras miraba por la ventana al ocaso que teñía el cielo de rojo y púrpura, Manuel sintió que una parte de él sabía que debía aceptar. Pero el peso de la responsabilidad lo dejó atrapado en un mar de dudas. Si daba ese paso, podría mantenerse firme ante ¿el escepticismo? La respuesta aún estaba por descubrirse y con cada parpadeo, el futuro se tornaba más impredecible. ¿Realmente estaba listo para enfrentar esa nueva etapa de su vida? Solo el tiempo podría decírselo. Manuel no podía quitarse la idea de la invitación de la convención de la cabeza. Cada momento que pasaba, la tensión dentro de él se incrementaba. Sabía que era un cruce de caminos y cada opción pesaba con el peso de una montaña. Podía quedarse cómodo en la rutina que había creado, esas reuniones semanales que, aunque significativas, no representaban el verdadero alcance de su potencial. O podía lanzarse al abismo una vez más, aceptando la invitación y arriesgándose al juicio público. Con la mente agitada, decidió que necesitaba aclarar sus pensamientos. Tomó su mochila, llenó una botella de agua y se dirigió a una pequeña colina que visitaba a menudo para reflexionar. La caminata le proporcionó una mezcla de desafío físico y calma mental, un espacio donde podía dejar fluir sus pensamientos sin distracciones. Al llegar a la cima, se sentó en una roca y miró hacia el horizonte. El paisaje se extendía ante él como un mapa de posibilidades. Recordó las palabras de sus participantes durante las reuniones. Muchos habían mencionado que su historia había sido un faro de esperanza. Ciertamente, si los demás eran capaces de abrirse, él también podía hacerlo. Sin embargo, aún persistía la voz de Diego en su mente, recordándole sus errores pasados y su incapacidad para mantener la consistencia. Mientras dudaba, una visión se presentó ante él. En su mente, imaginó cómo sería la convención, el escenario iluminado, su discurso resonando en una sala repleta de personas. Las lágrimas en los ojos de los oyentes, el aplauso fuerte y sincero. Pero luego, la imagen se desvanecía en la pesadilla de la crítica, un abismo oscuro donde podía sentir el juicio directo. Esa lucha entre el deseo de impactar positivamente y el miedo al fracaso se tornó abrumadora. Con cada latido, la presión se acumulaba. Tendría que lidiar con la parte más oscura de sí mismo, y eso significaba enfrentarse a sus temores. No podía conformarse con ser un simple orador, su viaje debía tener un propósito verdadero. Existía una profunda conexión entre su crecimiento personal y el mensaje que pudiese transmitir. Se dio cuenta de que no podía detenerse ahora. A medida que la serenidad de la colina lo envolvía, se preguntó qué quería realmente. Ser un ejemplo de resiliencia significaba tomar decisiones difíciles y tener la valentía necesaria para arriesgarse. Esa presentación no solo era sobre él, era una extensión de la transformación que comenzaba a vivir. Tal vez, aunque fuera aterrador, podía ser el vehículo para ayudar a otros a también confrontar sus propios miedos. Su corazón empezó a latir de manera resonante al tomar una decisión. Se prometió a sí mismo que, independientemente de la respuesta que recibiera, daría seguimiento a esa invitación. La autenticidad que había cultivado en sus discursos debía hacerse realidad más allá de ellos. Había llegado el momento de convertirse en la manifestación de su propio mensaje. Al regresar a casa, su mente estaba enfocada. Empezó a bosquejar un nuevo discurso que no solo relatara su historia, sino que ofreciera estrategias concretas basadas en sus vivencias.
Necesitaba aportar valor, no solo palabras vacías. Cada sección era un intento de conectar su vida con los que lo escucharían, abordando no solo sus temores, sino invitándolos a superar los propios. Pero mientras escribía, una picazón en su mente lo llevó a cuestionar si estaba preparado para el escrutinio. Con el papel arrugado en la mano, dio un paso atrás, sintiendo que el peso de esa decisión era mayor que cualquier otro reto. La emoción lo consumía, pero en el fondo, una chispa de determinación también comenzaba a brillar. La presentación estaba a solo unas semanas de distancia y debía estar listo, pero no solo para servir de inspiración, sino para dejar una huella duradera. ¿Sería su historia lo suficientemente poderosa para impactar de verdad a aquellos desconocidos? ¿O el eco del fracaso aún moldearía sus pasos? Mientras se preparaba para el momento crucial, la pregunta persistía: ¿podría, de verdad, convertirse en el autor de su propia transformación sin dejar que el miedo dictara el guión? Manuel despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. El día había llegado y con él, la oportunidad de liberarse de las cadenas invisibles que siempre le habían atado. Se sentó en la mesa, rodeado de hojas dispersas con garabatos y palabras clave que había estado organizando en los días previos. Cada palabra escrita representaba un pedazo de su historia, una hazaña de vulnerabilidad que estaba por desnudarse ante extraños. Las horas transcurrieron mientras revisaba el discurso. Su mente pulseaba en un vaivén entre la autosuficiencia y la duda. Si bien había dibujado cada paso con entusiasmo, un silencio incómodo resonaba en su mente. ¿Qué tal si se quedaba sin palabras? ¿Qué pasaría si el auditorio se tornaba en un mar de rostros indiferentes? Esta confrontación interna no hacía más que añadir peso a su corazón. Sin embargo, un impulso lo obligó a levantarse y vestirse. La elección de su atuendo no era trivial, quería que cada prenda hablara de su desarrollo personal. Una camisa que simbolizaba su apertura, unos pantalones que representaban su compromiso. En sus zapatos, buscó la firmeza que necesitaba para sostenerse ante cualquier posible tropiezo. Era un ritual que le otorgaba la confianza que sentía aún inestable. Al salir de casa, el aire fresco le golpeó el rostro como una despiadada pero necesaria sacudida. La caminata hacia el lugar del evento era solo un preludio a lo que se avecinaba. Durante el recorrido, revivió momentos difíciles que había superado, cada uno como una pieza fundamental de su narrativa. Recordó el dolor, la lucha interna y las victorias pequeñas, pero significativas. Si los otros lo reconocían como un faro de esperanza, ¿por qué no podría verse a sí mismo así? Al arriesgarse, Manuel empezó a pensar en cómo podría familiarizarse con su propio miedo. Había llegado la hora de desafiar lo que lo frenaba. Al entrar al auditorio, un escalofrío le recorrió la espalda. Las miradas curiosas, las sonrisas de ánimo, todo se entremezclaba en un torbellino de sensaciones. Un paso tras otro, se acercó al escenario, el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó el turno, se preparó para hablar. No podía permitirse ser solo un orador, tenía que compartir su viaje con autenticidad. Comenzó a hablar con una voz firme, relatando no solo su historia sino las lecciones extraídas de cada tropiezo. Las palabras fluyeron mientras compartía sus estrategias para enfrentar la adversidad, invitando al público a descubrir sus propios caminos. Las expresiones de empatía y asombro en los rostros de los oyentes lo alimentaban. Sin embargo, un pensamiento persuasivo cruzó su mente. ¿Estaba tocando realmente sus corazones o se estaba engañando a sí mismo? Cuestionarse en un momento tan vulnerable era incómodo, pero no podía ignorar la inquietud creciente. Se aferró a la idea de que, sin duda alguna, lo que estaba compartiendo podría hacer una diferencia. Al cerrar su discurso, el aplauso resonó en el aire. Pero en lugar de sentirse exitoso, Manuel se sintió aturdido. La aceptación no era un antídoto para sus miedos, y de repente se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora tenía que enfrentar las reacciones, las interpretaciones y el juicio ajeno. Mientras los asistentes comenzaban a acercarse a él, una pregunta flotaba en su mente. ¿Había compartido lo suficiente? ¿Había logrado transmitir el mensaje que lo había impulsado a dar este paso? Las respuestas permanecían difusas, y el eco del fracaso acechaba,
dejando la sensación de que había más por descubrir. Mientras las conversaciones se desarrollaban a su alrededor, una nueva oportunidad se presentaba ante él. Una voz en el fondo le susurró que tal vez, solo tal vez, el verdadero desafío sería no solo superar su propia inseguridad, sino encontrar el modo de inspirar a los demás a luchar contra sus propios demonios. Pero, ¿estaría preparado para esa nueva etapa en su viaje transformativo? Mientras el aplauso se desvanecía, la inquietud cernía sobre él, y la pregunta persistía: ¿cómo continuaría construyendo su legado personal? Manuel se quedó rodeado de un grupo variopinto de personas, cada una con historias y perspectivas únicas. La adrenalina seguía fluyendo en su cuerpo, pero la incomodidad de la autoevaluación continuaba presente. A medida que escuchaba a los participantes compartir sus emociones y reflexiones, se dio cuenta de que su viaje no solo era personal, sino que también resonaba con los otros. Cada palabra de apoyo, cada mirada empática, alimentaba la chispa dentro de él. Se esforzó por estar presente en las conversaciones, pero no pudo evitar que su mente divagara hacia sus dudas. ¿Era realmente el motivador que buscaba ser? Cada vez que alguien se acercaba y le decía que había tocado su corazón, una pequeña parte de él se preguntaba si era cierto o si simplemente estaban siendo amables. Esa necesidad de validación lo abordaba como un ladrón silencioso. Dispuesto a robarle la satisfacción del momento de inmediato, decidió hacer una pausa, tomar un respiro profundo y reflexionar en privado. Se alejó de las interacciones, buscando un rincón tranquilo del auditorio. Allí, sintió la necesidad imperiosa de escribir. Sus manos encontraron una hoja en blanco y un bolígrafo. Comenzó a plasmar sus pensamientos, liberando el torrente de emociones que había contenido. Las palabras comenzaron a delinear el camino hacia su comprensión. ¿Por qué busco tanto la aprobación de los demás?, se preguntó. Cada frase que escribía resonaba con una verdad más profunda. La búsqueda de validación era un eco del pasado, un reflejo de inseguridades que había trabajado arduamente por superar. El acto de escribir no solo era catártico, sino también una vía para descubrir una parte de sí mismo que aún estaba en proceso de despojarse de viejas creencias. Mientras dejaba que la tinta fluyera, se dio cuenta de que una de las lecciones más grandes que podía compartir no era solo sobre su viaje, sino sobre cómo la verdadera transformación se originaba dentro de uno mismo. Podía hablar sobre la valentía y la resiliencia, pero era esencial proporcionar herramientas concretas que ayudaran a otros en su propio andar. Decidió que su próximo paso sería ofrecer un taller. No iba a ser un orador pasivo, sino un facilitador activo en la búsqueda del crecimiento personal de quienes lo rodeaban. Pensó en estrategias, en dinámicas grupales, en ejercicios que podrían guiar a otros a descubrir sus propias fortalezas. La idea lo emociona, al tiempo que lo intimida. ¿Sería capaz de sostener un espacio seguro donde otros pudieran abrirse y confrontar sus miedos? Esa noche, después de un día lleno de nervios y dudas, sintió que la pasión por ayudar a los demás se encendía con fuerza. Lo que antes era solo una sombra en su mente se convertía ahora en un deseo palpable. Manuel soñó en grande, no solo por su propio proceso de transformación, sino por el impacto que deseaba tener en las vidas de otros. Al regresar a casa, comenzó a esbozar un plan para su taller. Quería que cada participante sintiera que su voz contaba, que su historia era valiosa. La incertidumbre siempre sería parte del viaje, pero había llegado el momento de traducir su experiencia en acción. Por primera vez, la duda se convirtió en determinación. El siguiente día no solo lo aguardaba con nuevas oportunidades, sino con el desafío de ser real en su propósito. Se sentó frente a la hoja en blanco, su mente repleta de ideas y estrategias. Sin embargo, una inquietud persistente quedó atrapada en su mente. ¿Cómo lidiaría con las reacciones de quienes no estarían listos para enfrentar su propia agitación? Esa pregunta se instaló en su pecho, un recordatorio de que el camino nunca sería lineal ni sencillo. El taller era solo la primera etapa, y el verdadero reto podría estar en cómo gestionar las emociones de los demás mientras él también lidiaba con las suyas. Manuel miró por la ventana, buscando respuestas en el horizonte mientras el sol comenzaba a ocultarse. Empezaba a darse cuenta de que no estaba solo en su viaje, otros también necesitaban participar en su propia transformación. Justo cuando se disponía a escribir un nuevo punto en su plan, una notificación emergió en su teléfono.
una invitación inesperada para hablar sobre su experiencia en una plataforma nacional. La tentación de rechazarla era fuerte. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él susurraba con claridad, era una oportunidad no solo para crecer, sino para inspirar a otros en la misma búsqueda de autoconocimiento y valentía. ¿Sería capaz de afrontar este nuevo reto sin dejar que los fantasmas del pasado lo derribaran? La pregunta flotaba en el aire, retándolo a tomar una decisión. La mañana siguiente, Manuel despertó con un cosquilleo en el estómago. La invitación a hablar en esa plataforma nacional dominaba sus pensamientos. Sabía que este era un desafío monumental, pero también una oportunidad de oro para conectar con un público más amplio. Sin embargo, las dudas comenzaron a invadir su mente como sombras en la penumbra. La imagen de él mismo de pie frente a un auditorio repleto de personas lo aterraba. Si temía el juicio de los pocos que lo conocían, ¿cómo podría manejar a cientos de desconocidos? Mientras tomaba su café, la adrenalina de la ansiedad nubló su concentración. Tomar un papel y un bolígrafo se sintió más relevante que nunca. Comenzó a escribir un esquema de charla, un conjunto de puntos clave que quería transmitir. Sin embargo, cada palabra que plasmaría en el papel lo llevaba de regreso a aquellas inseguridades que pensaba haber dejado atrás. ¿Era su historia lo suficientemente poderosa? ¿Importaba realmente si no lograba conectar como había soñado? Manuel cerró los ojos por un momento y se sumergió en las lecciones que había aprendido en su viaje hasta ese punto. Recordó el poder de la autenticidad, lo que había escuchado de otros sobre la conexión que surgía cuando las personas compartían sus vulnerabilidades. Quizás, pensó, en lugar de enfocarse en lo que podía perder, debía centrar su energía en lo que podía ofrecer. El papel que tenía frente a él se llenó de garabatos y notas sueltas, mientras su confianza empezaba a gestarse nuevamente. Se propuso no solo contar su historia, sino usarla como un camino para guiar a otros en la búsqueda de su propia autenticidad. Se dio cuenta de que cada aspecto de su vida, cada tropiezo y cada triunfo, era un ladrillo en la edificación de lo que lo hacía quien era. Esa tarde, se dirigió a un parque cercano para reflexionar un poco más. El aire fresco y el murmullo de los árboles le ofrecieron el consuelo que necesitaba para clarificar su pensamiento. En lugar de evitar la incomodidad, se concentró en abrazarla. Valorar su vulnerabilidad y compartirla con los demás podía ser justo la chispa que necesitaba. La transformación personal no era solo un viaje interno. Se trataba de la conexión que se podía crear al exponer sinceramente sus experiencias. La idea de su taller resonaba en el fondo de su mente. Lo había concebido como un espacio para que otros compartieran sus luchas y triunfos, pero ahora veía que también podía servir como una preparación para su discurso. La confianza, entendió, no surge de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Cuando regresó a casa, sentía una nueva claridad. La charla y el taller no eran proyectos separados, eran dos caras de la misma moneda. Con cada palabra que compartiera, estaría construyendo puentes hacia otros, y la valía de su voz podría resonar más allá de su propia historia. Apostar por la vulnerabilidad no sería solo un regalo para sí mismo, sino también para aquellos que lo escucharían. Preparó su mente y espíritu para la tarde del orador y se detuvo a considerar otra pregunta inquietante. Si su mensaje no llegaba a resonar como esperaba, ¿cómo manejaría esas emociones y reacciones? La incertidumbre lo pulsaba, recordándole que cada paso del proceso requeriría tanto coraje como autenticidad. Contempló su teléfono, pensando en la invitación que aún esperaba su respuesta. Era tiempo de tomar decisiones que lo llevaran hacia el crecimiento. Luego, en un impulso, respondió sí. La adrenalina se apoderó nuevamente de sus sentidos, pero esta vez se sintió alineado con un nuevo propósito. Mientras se reclinaba en su silla, una nueva notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Un mensaje de alguien que conocía desde el pasado, presentado en el que pronto sería su público. Manuel se preguntó qué otras sorpresas guardaba este camino de transformación. ¿Sería capaz de definir su momento y convertir la tensión del público en una experiencia que les podría cambiar la vida? La respuesta estaba ahí, justo ante él, en el horizonte de su propio crecimiento personal y profesional. Manuel respiró hondo mientras se preparaba para el evento del día. La sala estaba llena, y la energía palpable de la audiencia lo impulsaba.
Había recorrido un largo camino desde aquella noche de insomnio repleta de dudas y miedos. Hoy se sentía seguro de su propósito. Había aprendido a integrar su historia personal con el deseo de ayudar a otros. Cuando subió al escenario, la luz iluminó su rostro y por un momento, sintió la incertidumbre hacer eco en su interior. Pero al mirar hacia el público, vio caras familiares, aquellas que habían aceptado unirse a su causa y construir una comunidad de aprendizaje. Se dio cuenta de que no solo estaba allí para hablar, sino también para conectar, para tejer un espacio donde cada voz contara. Con una voz firme pero cálida, comenzó a compartir su viaje. Habló sobre sus fracasos, las veces que había sentido que el mundo le caía encima y cómo esos momentos de vulnerabilidad lo habían moldeado. En lugar de centrarse en los temores del juicio ajeno, Manuel eligió celebrar el proceso y abrir una conversación sobre la autenticidad. Su historia se entrelazó con las experiencias de quienes lo escuchaban, creando una corriente de empatía y conexión que se hacía más fuerte con cada palabra. Las reacciones positivas fluyeron. Vio ojos llenos de comprensión y asombro. Cada risa y suspiro confirmaban que su mensaje resonaba profundamente. Manuel comprendía que había conectado no solo con la audiencia, sino con una parte de sí mismo que había estado oculta bajo las capas de miedo y duda. Empezó a sentirse verdaderamente empoderado. En los días siguientes, con el regreso a su rutina, las cosas comenzaron a cambiar. Las personas que habían asistido al evento lo buscaban, compartiendo sus historias y agradeciéndole por la inspiración que les había brindado. Sus talleres tomaron forma, cada uno con un enfoque en fomentar la confianza y el crecimiento personal. Se convirtió en un mentor, guiando a otros para que ellos también descubrieran su voz y su fortaleza. Manuel se dio cuenta de que lo que había comenzado como un intento de revivir el legado de su abuelo se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento personal por el desarrollo y la resiliencia individual de cada miembro de su comunidad. Era una revolución silenciosa que se esparcía como el fuego. La educación no solo estaba en las aulas, sino en la vida misma. El verdadero logro no se encontraba solo en los números o en la creación de una institución educativa formal, sino en el impacto que había hecho en la vida de las personas a su alrededor. Manuel había alcanzado una confianza sólida y había demostrado su capacidad para liderar con autenticidad. A medida que los meses pasaron, recibió reconocimiento por su trabajo. Los padres de familia, los exalumnos, e incluso críticos como Diego, comenzaron a aplaudir su esfuerzo y valía. Al observar cómo su comunidad crecía, sintió que había conquistado sus propios demonios. Había logrado crear un legado que no solo honraba a su abuelo, sino que seguía evolucionando y transformándose. La satisfacción de ayudar a otros a enfrentar sus miedos y compartir sus historias era un regalo inigualable. Manuel había encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, al mirar por la ventana de su oficina, recordó aquel baúl de su abuela. Las cartas y documentos que habían despertado su pasión estaban ahí, pero sabía que el verdadero legado no se encerraba en palabras encriptadas, sino en el impacto palpable que había generado en la vida de quienes lo rodeaban. Se sintió orgulloso, no solo de lo que había construido, sino de la persona en la que se había convertido, un catalizador del cambio. El viaje de Manuel seguía en marcha, pero ya no estaba marcado por el miedo, sino por la esperanza y la determinación. Había comprendido que el verdadero éxito radica en la capacidad de inspirar a otros a levantarse y seguir adelante. Esa fue su gran victoria personal. Ahora, te invito a que te unas a este viaje extraordinario. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Hazlo ahora!